El canon de las Escrituras, número 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Fíjense, es un discernimiento de la Iglesia. Entonces, entre la Sagrada Escritura y la Iglesia, ¿quién fue primero? Fue primero la Iglesia. Recuerden cómo, lo decía el mismo catecismo, para los primeros cristianos no existía Nuevo Testamento, existía la predicación oral. ¿Ve? Entonces, es la Iglesia la que reconoce la acción del Espíritu Santo en esos libros. Por eso lo que decíamos hace un momento también, no es una aplanadora que pasó el Espíritu Santo sobre los autores sagrados. Es la Iglesia, el Espíritu Santo que actúa a través de personas concretas. Y esas personas concretas están dentro de la comunidad eclesial. Aquí no hay contradicción. El Señor quiso servirse de instrumentos humanos. Por eso es la Iglesia la depositaria de la fe, la que discierne. Fíjense, por eso el proceso de formación de este canon, que es un canon, es la lista de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Los libros que tienen a Dios como autor. Entonces, esto es importante, insisto, porque para los protestantes esto no es. Esta es palabra de Dios y la palabra de Dios y cero interpretación. Y fíjense, para que ustedes vean un pequeño detalle. Aunque los protestantes difieren en el número de libros del Antiguo Testamento, los libros que ellos tienen como sagrados y canónicos del Nuevo Testamento son los mismos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿me aceptas el magisterio de la Iglesia para definir cuáles son los libros sagrados y canónicos, pero no aceptas la enseñanza de la Iglesia? Fíjense en la gran contradicción en la que caen ellos. Por eso es la tradición apostólica la que ha hecho que la Iglesia discierna sobre la lista de los escritos inspirados por el Espíritu Santo, los libros sagrados y canónicos. Para el Antiguo Testamento son 46 libros. Para el Nuevo Testamento, 27 libros. Con respecto a los protestantes, ellos tienen menos libros, bueno, ya eso entra en otro momento, pero mucho de esto hay en juego. O sea, el no reconocimiento de la autoridad de la Iglesia. O reconozco la autoridad para algunas cosas sí, para otras no. Fíjense, ellos niegan la Eucaristía, por ejemplo, y la niegas con los mismos escritos con los que la Iglesia tiene su enseñanza. Por eso qué contrariedad tan grande. Pero bueno, que el Espíritu Santo los ilumine. Entonces, bueno, ahí en este número 120 tienen la lista de los libros considerados por la Iglesia como sagrados y canónicos. Pasamos al 121, el Antiguo Testamento. Es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Ojo pelado, nosotros estamos viviendo una alianza nueva y eterna, pero es una alianza que no llegó así del aire. Una alianza que tiene su apoyo, su base, su fundamento, sus orígenes en una primera alianza con Moisés. Recordemos también la alianza que Dios hizo con Noé. Aquí no hay contradicción, aquí es unidad en el plan de salvación.
Por eso, fíjense, sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Por eso recuerden lo que decíamos ahorita con el sentido espiritual, el sentido anagógico, el sentido moral, el sentido analógico. ¿Ve? Todo eso forma parte, alegórico, moral y anagógico son los sentidos. Me perdonan el error cometido ahorita. Pero aquí no hay cosas que están ahí que ya pasaron de moda. Entonces, bueno, como ya Dios creó hace tiempo, ya la creación es pasada de moda. O el Éxodo, bueno, eso pasó hace años, es un acontecimiento histórico, pasó. Ahorita estamos en la onda de Cristo y del Espíritu Santo. No, Señor, nada de eso. Número 122. En el 121 dice algo que es importante. La antigua alianza no ha sido revocada. Está en pie porque Cristo ha llevado a plenitud. Pero Cristo no ha abolido, por ejemplo, los mandamientos. Los mandamientos no están abolidos porque vino Cristo. Al contrario, Cristo nos enseña a nosotros cómo hemos de vivir los mandamientos. Recordemos las palabras sabias de nuestro Señor: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Por eso la antigua alianza no ha sido revocada. Ahora sí, el 122. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Entonces, claro, cuando uno ve tantas imperfecciones, tantas cosas, uno, si no lo ve con el criterio de unidad, uno piensa, bueno, esto es una barbaridad. ¿Ve? Pensemos, por ejemplo, cuando todavía no había ley, me refiero pues a la ley de Moisés, entre los antiguos había la poligamia. Era una bendición de Dios para un hombre tener muchas mujeres. Entonces, oye, ante ese exabrupto, ¿cómo es posible tal? No. Dios tiene su pedagogía. Y de esa imperfección, Dios se sirvió. Pensemos, el nacimiento de Isaac. Hay una imperfección humana. ¿Por qué? Porque Dios le da una palabra a Abraham, pero entonces la esposa de Abraham, queriendo hacer las cosas a su modo, le envenenó la cabeza al pobre Abraham. Entonces terminó Abraham acostándose con su criada para que de ahí saliera la descendencia de Abraham. Fíjense, entonces la promesa de Dios se ve trastocada por una imperfección humana. ¿Ve? Ahora, ¿eso echó por tierra el plan de Dios? Para nada, para nada. El plan de Dios no se echa a perder. A pesar de las imperfecciones humanas, el plan de Dios no se echa a perder. Entonces, tengamos presente esto. Un predicador en una ocasión decía que el Antiguo Testamento es como la rama de la cual brota la flor. La flor es el Nuevo Testamento, pero esa flor no llegó del aire. Necesitó primero una rama, una planta que fructificara. Entonces, así es el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento. Por eso nada es desechable. Nada del Antiguo Testamento es desechable. 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Claro, si ella me habla del plan de Dios, de la salvación de Dios, no, lo tengo que venerar. Y venerar, repito, con escucha y con obediencia. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y esto es una herejía
Y ahí está el nombre entre paréntesis, el marcionismo. O sea, aquí el Dios del Antiguo Testamento, eso no hay nada de eso sirve. Aquí es el nuevo, aquí es Cristo. ¿Ves? Entonces, no, Señor. Eso lo ha rechazado la iglesia. El Nuevo Testamento, 124. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento nos habla de modo más directo acerca de Jesucristo, que es la palabra plena y definitiva del Padre. ¿Ve? El Antiguo Testamento lo anuncia, vendrá el Mesías. Pero el Nuevo Testamento nos habla de quién es ese Mesías y cómo nos salvó. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación. Por eso revisten ese lugar importante. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. En el número 125, los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por el ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Entonces, si nosotros queremos conocer a Jesucristo, a donde primero tenemos que ir es a los evangelios. Pero tenemos que ver en los evangelios la verdad de nuestra salvación. No solamente datos históricos de que, bueno, si Jesucristo nació o no nació en Belén, si nació o no nació el 25 de diciembre, si murió en el 14 de Nisan o no murió en el 14 de Nisan, si Jesús tuvo o no tuvo más hermanos. O sea, eso no es. Nos acercamos a los evangelios para conocer a aquel que nos ha salvado, aquel que nos enseña con su palabra, con su testimonio, con su entrega, con su amor. Por eso, si queremos conocer a Jesucristo, nos acercamos a los evangelios. Para acercarnos un poquito más y conocer un poquito mejor a aquel que nos ha salvado. Entonces, los evangelios no son para satisfacer nuestra curiosidad. Entonces vamos a sacar de los evangelios un retrato hablado de Jesucristo, así como por ejemplo el de la sábana santa. No, yo no voy a saber cómo es Jesús físicamente, ni en su temperamento, no voy a hacer un perfil psicológico de Jesucristo. No, los evangelios no son para eso. Número 126. En la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. Recuerden lo que también decíamos en un primer momento, la tradición viva de la iglesia, porque los primeros discípulos no tuvieron Nuevo Testamento como no lo tenemos nosotros. Entonces, en la primera etapa, la vida y la enseñanza de Jesús. La iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuya historicidad afirma sin vacilar, es decir, fueron escritos en un momento histórico y demuestran la existencia histórica de Jesús. No los datos minuciosos, repito, ni el perfil psicológico, ni los datos sobre su edad, cédula de identidad. No, Señor. Jesucristo existió, verdaderamente nació, verdaderamente murió y resucitó. Comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Tenemos entonces enseñanza veraz de Jesús. Enseñanza para nuestra salvación.
En la segunda etapa, la tradición oral. Los apóstoles, ciertamente después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Entonces los apóstoles, una vez que Jesucristo asciende a los cielos, ellos quedan bajo la tutela del Espíritu Santo, enseñando fielmente lo que habían recibido de Jesús. Y en la tercera etapa aparecen los evangelios escritos. Fíjense, Jesús, bueno, según los datos de la historia, murió aproximadamente hacia el año 30 de nuestra era cristiana. El Evangelio de San Marcos data aproximadamente de finales de los 40 y hasta un poquito más allá, porque estamos hablando de fechas aproximadas. Es decir, entonces desde la ascensión de Jesús hasta que apareció el primer escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses, pasaron aproximadamente unas 2-3 décadas. Aproximadamente, aquí no hay fecha precisa, no, que esto fue así, no, fechas aproximadas. Entonces, que el Evangelio tuvo ese crecimiento en las comunidades cristianas, llevado por la predicación de los apóstoles, eso es tradición oral, vida de la iglesia que ha recibido una enseñanza. Y es por eso, fíjense, que la iglesia es la que entonces luego discierne y dice, oye, mira, lo que enseña el evangelista Mateo, lo que enseña el evangelista Marcos, lo que enseña el evangelista Lucas y el evangelista Juan, eso es enseñanza verídica de Cristo. Porque así lo escuchamos nosotros de los apóstoles. Que a mi comunidad llegó fue el apóstol Felipe, pero el apóstol Felipe me habló fue de esto mismo que está diciendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ves? Lo que Felipe me enseñó no contradice lo que está aquí. Por eso la iglesia, la comunidad los acoge y ve en los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que ahí está la verdadera enseñanza de Jesús, tal como los apóstoles la recibieron. Y recordemos también que los evangelistas, en este caso, ya que estamos hablando de los evangelios escritos, cada uno, en base a su experiencia, en base a su comunidad, transmitió una enseñanza concreta. ¿Ve? Por eso la intención de los evangelistas no era hablarnos de cosas triviales, sino de aspectos concernientes a nuestra salvación. Número 127. El evangelio cuadriforme, porque son 4 evangelistas, cada uno con su estilo, cada uno con su escuela, cada uno con su comunidad, ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia. Por eso fíjense, cuando se lee el evangelio en la misa, sobre todo en lo que es la misa dominical, se llevan también los ciriales, los cirios, los monaguillos, pensemos, y se usa el incienso, porque precisamente la iglesia reconoce de modo particular que ahí está hablándonos Cristo mismo, porque esa es palabra fiel, palabra veraz, palabra de salvación. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Por eso el alimento sólido que la iglesia nos ofrece en la Sagrada Liturgia. Claro,
aunque de modo privilegiado, de modo especial en el Evangelio, pero como la escritura es única, entonces la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura están en conexión con el Evangelio. ¿Eh?